Continuamos con el avance de esta materia, denominada Cosmovisión y Realidad Nacional, una materia del séptimo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Soy la licenciada Carolina Estrada Guzmán y en esta oportunidad vamos a avanzar con la unidad número 2 referente a la racionalidad andina, y es importante para abordar el contenido de esta unidad poder comprender el concepto de racionalidad. La racionalidad es la capacidad que nos permite pensar, esa capacidad que nos permite evaluar, entender y también actuar de acuerdo a ciertos principios que buscan la mejora, que buscan la consistencia, el equilibrio para satisfacer algún objetivo o alguna finalidad. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a esto que mencionábamos, que es la búsqueda de la mejora continua. Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene, por tanto, una estructura lógico y mecánica distinguible. Evolutivamente, la racionalidad del ser humano surgió a partir de un conjunto de mecanismos del cerebro y que permiten conductas complejas que se basan en la percepción, también se basan en la memoria y en esa capacidad de procesar la información que adquiere el ser humano. Todo esto para favorecer la supervivencia de los individuos, de los seres humanos. El hombre, al ser un ser sociable, tiene la tendencia de formar grupos en donde interactúa, en donde comparte conocimientos y vivencias, lo cual coadyuva al desarrollo de sus capacidades y de su racionalidad, porque además transmite comportamientos, conocimientos a otras generaciones. El aspecto racional del ser humano también depende de la educación, de la instrucción recibida, de los conocimientos adquiridos. Es por eso que la educación recibida puede limitar en mayor o en menor medida esas posibilidades a las cuales el ser humano puede acudir en cuanto a su razonamiento para poder buscar soluciones a las diferentes problemáticas de la vida. Podemos decir que la racionalidad es una virtud innata del ser humano que le permite discernir, que le permite analizar, pensar qué es mejor en una situación dada, cuál es la mejor opción, cuál es la mejor respuesta a alguna situación que se le pueda presentar en la vida. Por otra parte, algo irracional es aquello que no tiene lugar a la razón, que no puede ser comprendido. Y podemos mencionar algunos ejemplos de pensamientos racionales básicos que podemos tener en cuenta cotidianos en nuestro diario vivir, como por ejemplo que vamos a dormir porque necesitamos descansar o vamos a trabajar para ganar dinero y para lograr el sustento de nuestra supervivencia. Vemos en este ejemplo de pensamientos racionales que se busca satisfacer algún objetivo o alguna finalidad de nuestra vida. Referente a lo que es la racionalidad andina, en este caso, la racionalidad andina se refiere a una forma de entender la realidad, se refiere a una manera característica, una manera peculiar de interpretar la experiencia vivencial, la experiencia de cada día. Es un modelo de representar el mundo. Y no solamente existe la racionalidad andina, hay muchas racionalidades. Hay la racionalidad griega, la racionalidad medieval, la racionalidad china, la racionalidad africana, entre otras. La racionalidad es la lógica que se une a una estructura social y a una estructura cultural en determinados espacios y tiempos. Es decir, que para que se desarrolle una racionalidad específica, como en este caso la racionalidad andina, se necesita de una estructura social, también de un entorno cultural y en un determinado tiempo de la historia, en un determinado espacio geográfico. Podemos agregar también que la racionalidad andina presenta de manera simbólica el mundo mediante lo que es el ritual y la celebración. Las diferentes formas de expresión muestra la relacionalidad de todo con todo y no tiene preferencia, sino que también se basa en un aspecto emocional y en un vínculo afectivo.
Y en referencia a ese aspecto afectivo que hablábamos de la racionalidad andina, quiere decir que el individuo, el hombre andino, siente la realidad antes de conocerla y antes incluso de pensarla. El pensamiento andino, la racionalidad andina de la ciencia consiste en un conjunto de lo que es la sabiduría colectiva acumulada, esa acumulación de saberes y de conocimientos ancestrales e históricos que se van transmitiendo a través de las distintas generaciones, y de esta manera se logra preservar todo ese conjunto de conocimientos, todas esas sabidurías de los pueblos indígenas. Los principios de equilibrio y armonía se manifiestan no solamente en lo interior, sino también en lo exterior, en el entorno. Entonces se convierte al ambiente, al entorno, a lo que rodea, en un hábitat natural, y es una expresión simbólica de lo que es la espiritualidad, todo lo que se refiere a la racionalidad andina, a este pensamiento andino. Por otra parte, tenemos un vínculo entre la racionalidad y la lógica andina. La racionalidad andina se expresa mediante la lógica andina a través de diferentes categorías, leyes y diferentes principios que ponen en manifiesto la estructura básica de lo que es el pensamiento andino, de lo que es la racionalidad andina. Entonces, a través de estos principios, leyes y categorías existentes en la lógica andina es que podemos ver manifiesta la racionalidad andina. En cuanto a la racionalidad de los pueblos indígenas originarios, los diferentes pueblos y sus habitantes, los indígenas originarios, tienen su propia manera de poder percibir, de poder comprender, de ver, de entender el universo, de entender el cosmos. Esa forma peculiar, esa forma especial y característica de poder percibir su entorno, de poder ver el mundo, entender el universo, los occidentales lo denominan como racionalidad. En este caso, racionalidad andina. Los pueblos indígenas originarios en su mayoría asumen los términos que forman parte de lo que es la racionalidad andina para referirse a la forma que tienen de designar a los elementos, a las cosas, a los seres, incluso su propio lugar en el universo, en el mundo. La racionalidad o manera de ver el mundo de los pueblos originarios se apoya sobre todo en 4 principios fundamentales que se denominan relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Estos principios que mencionábamos que se manifiestan en lo que es la lógica andina, que expresa a su vez la racionalidad andina. Y como primera autoevaluación de esta semana, es decir, nuestra autoevaluación número 6 de esta segunda unidad, la pregunta dice: ¿en qué se relacionan la racionalidad andina y la lógica andina? Ahí pueden enviar su respuesta, estaba muy claro el concepto en el tema que abordamos en esta clase del día de hoy. Repetimos, en cuanto a esta autoevaluación referente al tema avanzado este día, la pregunta dice: ¿en qué se relacionan? ¿En qué se vinculan? ¿Cuál es el vínculo entre lo que es la racionalidad andina y la lógica andina? Eso es todo por hoy. Nos encontramos en nuestra siguiente clase para avanzar nuestra segunda unidad de esta materia de cosmovisión y realidad nacional. Dios les bendiga.